Hola, en este video se demuestra cómo seleccionar variables en RStudio. Por un lado se demuestra cómo se realiza con el tidyverse y por el otro se demuestra cómo se realiza con rbase. Antes de comenzar quiero decirles que aquellas personas interesadas en realizar este ejemplo que estoy haciendo pueden descargar este script de R en la descripción del video. Así que vamos a comparar cómo seleccionar variables en RStudio tanto con el tidyverse como con rbase. Así que vamos a instalar el paquete tidyverse y le dan run o control enter, que es lo mismo, y verán cómo se instala brevemente. Y se instaló el tidyverse y ahora hay que cargarlo. Y verán que cuando aparezca aquí se cargó ya el tidyverse. Y utilizaremos la siguiente base de datos, que pueden ver que tiene 4 variables y 10 filas. Vamos a hacer primero el ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo simultáneamente con ambos. Vamos a decir, por ejemplo, que nos interesan solamente las variables identificación y estado laboral. Sí, vamos a poner identificación y estado laboral. Si fuéramos a utilizar la versión del tidyverse, escribimos, por ejemplo, base datos 2 asignar es igual a base de datos, que es la base de datos original, como se llama, pipe, que es control shift M, o lo pueden escribir manualmente, signo de por ciento, una flecha hacia adelante y otro signo de por ciento, y escriben para seleccionarlas select. Y las variables que nos interesan son identificación y estado laboral. Presionan control enter y escriben base datos 2 y ven que solamente se eligieron las dos variables que nos interesaban, identificación y estado laboral. Y esto fue con versión tidyverse. Si les interesaba hacer esto mismo con rbase, hubiesen escrito lo siguiente: base datos 2, que es la variable que estamos creando, asignar base datos y utilizan paréntesis cuadrado. Y en el medio de paréntesis cuadrado pueden escribir una coma y lo que está a la izquierda de la coma representa las filas y lo que está a la derecha de la coma representa las columnas. Así que si nos interesan solamente las columnas o variables identificación y estado laboral, pueden escribir la C de concatenar elementos y entre comillas escriben identificación y estado laboral. Presionan control enter y escriben base datos 2. Disculpen, presioné el botón que no era, presionan control enter, quise decir, y pueden ver que tiene exactamente las mismas variables. Vamos a hacer solamente un ejemplo más para dejar claro que dominamos pues la destreza de seleccionar variables en R, tanto utilizando el tidyverse como utilizando rbase. Así que vamos a seleccionar, por ejemplo, que nos interesaban. La base de datos original tenía estas cuatro variables. Supongamos que nos interesa solamente sexo y puntuación examen. Vamos a suponer que nos interesa eso. Sexo y puntuación examen. Y si utilizamos el tidyverse, vamos a decir que esto se llama base de datos 3 y asignar, base de datos 3, asignar, y la base de datos original simplemente se llama base de datos con el tidyverse pipe, que es control shift M, o lo escriben manualmente por ciento, flecha hacia adelante por ciento, y escriben seleccionar. Nos interesa sexo y nos interesa puntuación examen. Presionan control enter y escriben base de datos 3 y pueden ver que están solamente estas dos columnas o variables, sexo y puntuación examen. Y si les interesaba, esto fue con el tidyverse, y si les interesa con rbase, escriben por ejemplo base de datos 3, asignar, pues base de datos, que es como se llama la base de datos original, y abren paréntesis cuadrado. En el medio escriben una coma. Lo que está a la izquierda, por ejemplo, lo que está a la izquierda de la coma representa las filas, izquierda de la coma filas y derecha de la coma columnas.
escriben, por ejemplo, la C de concatenar y nos interesa solamente las columnas o variables que son sexo y puntuación examen, presionan control enter y verifican base de datos 3. Están las columnas o variables sexo y puntuación examen. Y así comparamos cómo pues, se seleccionan variables en RStudio utilizando tanto el tidyverse, que es el pipe y select, y utilizando rbase, que es utilizando paréntesis cuadrados, y después de la coma, seleccionar las variables que nos interesan entre comillas. Así que espero que este video haya sido útil, les agradezco a todos y todas por su atención y les invito a suscribirse si aún no lo han hecho. Muchas gracias.